La memorable frase "el Estado soy yo", l'état c'est moi, y sí, hablo francés también, estudié francés en la secundaria, atribuida a Luis XIV y que fuera dicha ya el 13 de abril de 1655 ante el Parlamento de París, probablemente sea apócrifa, pero es una excelente metáfora para describir al régimen político absolutista en el cual el Estado, es decir, todas las instituciones, el territorio y la nación, son gobernados por un monarca que no está sometido a ninguna restricción institucional ni sujeto a la ley humana y por lo tanto ejerce, al menos teóricamente, la totalidad del poder. Ello ilustra la identificación indisoluble entre el Estado y quien lo administra y lo gobierna. Los contrapesos a la autoridad monárquica fueron gradualmente erosionados y los cuerpos intermedios que hoy llamamos sociedad civil fueron debilitados o desaparecidos. En suma, no existía una separación entre las esferas públicas y privadas y todos los ámbitos de la vida: la familia, el matrimonio, la economía, la religión, la diversión, la cultura, la lectura y el ocio estaban sometidos al poder del Estado y de quien ejercía el poder político. El contexto histórico de entonces, con un territorio extenso, inaccesible, sin comunicaciones eficientes y una centralización inconclusa, no permitía el grado de totalitarismo de la época contemporánea, pero tampoco existía la idea propia de la modernidad de un individuo autónomo, emancipado de la servidumbre a los designios colectivos. La creación de un ideario en el cual el individuo, que no es otra cosa que la persona humana, era sujeto de ciertos derechos que emanan de su propia naturaleza, como ser único e igual en dignidad, ha sido un pilar fundamental en los avances de la civilización y tras la Revolución Francesa, la separación entre la esfera pública y la privada está en el corazón de la teoría política democrática. La misma construcción de los derechos humanos está vinculada a la evolución de estas ideas, pues fue la convicción de que cada persona debe ser respetada en su autonomía para decidir las materias que afectan a su vida y a la de su familia, lo que hizo imperativo un decálogo respecto a sus derechos y prerrogativas para limitar la extensión del poder del Estado y de los gobiernos. Una de las premisas en las cuales se basa la limitación de la esfera pública es la convicción que los gobiernos no escapan a las fortalezas y debilidades de la naturaleza humana y en consecuencia no son más patriotas, no son más virtuosos, ni son más sabios, ni tienen más capacidad que las propias personas para saber lo que estas personas necesitan o desean. Es decir, papá Estado no me puede venir a decir a mí qué chingado necesito yo o qué carajo necesito yo, como diría la Nibucci. En definitiva, se trata de un cambio ético referido al comportamiento y actitudes aceptables entre uno y otros seres humanos, como sostuvo en su momento el primo Adam Smith, para permitir a cada persona perseguir su propio interés de acuerdo al plan liberal de igualdad, libertad y justicia. Fue aquello lo que permitió un concepto de poder político limitado en sus atribuciones que protege espacios privados de la vida, entre los cuales los más relevantes se refieren a la familia, a la educación de los hijos y las convicciones religiosas. ¿A dónde voy con esto? Esta identificación del Estado con la persona del rey tiene su parangón en nuestro querido fútbol argento, solo que cambió el sujeto. Ya no es la persona del rey con la cual se identifica el Estado, sino con un sujeto colectivo. Se trata del movimiento Ascenso Unido, que llevó a Tapia al poder y que ha venido gravitando en la escena política vernácula de la Asociación del Fútbol Argento, afectando transversalmente a todo el arco dirigencial que solemos padecer. La AFA, pues, es exclusivo patrimonio del presidente electo. Pero más allá de estos hechos fácilmente contrastables y que venimos contando semana a semana en este espacio y que hoy contamos también, nosotros nos deberíamos preguntar: ¿por qué Ascenso Unido y su arco político dirigencial consideran que la AFA y su presidente son la misma realidad? ¿Por qué creen que fuera de este movimiento nadie tiene legitimidad ni capacidad para proponer, opinar
o disentir con ellos, so pena de ser escrachados en cuanta red social haya, o bien en cuanto programa pulinotero pedorro se preste a darle voz y nunca ni siquiera haya un atisbo de análisis del modo en el que institucionalmente se maneja la Asociación de Fútbol Argentino y en especial su presidente. Más cercano a Luis XIV que a algo más democrático. ¿Por qué rechaza el 98% del arco dirigencial argento cercano al poder cualquier crítica, por más leve que sea? Hoy, ¿la AFA es tapista o simplemente no lo es? Estos cráneos, estos adláteres de Ascenso Unido y sus secuaces, enquistados en las áreas sensibles del poder de la AFA, reeditan aquella frase de Luis XIV: l'État c'est moi. Ya no es l'État c'est moi, ¿sí? El Estado soy yo, es el Estado somos nosotros. En este caso, la AFA somos nosotros. Y nosotros son todos unos chotos. En el fondo de este conflicto reside, a mi juicio, una discusión que no se ha zanjado en nuestro fútbol. La discusión en torno a la organización institucional y a su sistema de asociación. Lo que veo con preocupación es una práctica permanente que vive de otros presupuestos frágilmente democráticos en torno a los cuales se agrupan no pocos dirigentes y cada vez con más ataques a quien ose sacar los pies del plato y con más convivencia ensobrada a los medios más grandes de periodismo con sede, obviamente, en Porteñola. Lo loco es que en algunos casos esas posturas avanzaron hacia el interior del país, encontrando eco en quienes solo están preocupados por el mercado de pases, por ganar el fin de semana como sea, tener mano o tener peso para que me favorezcan en AFA, para que no me emboquen y poder vivir tranquilos sin levantar la voz como un manso rebaño de ovejas a los que se lo disciplina con dádivas, mendrugos, y sobras de una comida a la que no están invitados, fiera, y de las que solo podrán acceder en función de su posición cada vez más sometida y cada vez más flenuflexa hacia ese Estado que personificó el rey francés y que hoy se manifiesta patentemente en la diaria de los pasillos de Viamonte o en Ezeiza en la persona del presidente rector y omnipresente. ¿Saben qué? Lo siento por todos ustedes, me dan pena. Y particularmente de esta AFA tengo vergüenza ajena.